Bueno, y finalmente con respecto a las perspectivas en esta larga charla. La conducta obstétrica en la prematurez y la restricción ya la vimos en la primera charla, pero lo que tenemos que tener presente es que en el futuro, para la interrupción del embarazo, no alcanzará con evaluar solamente la asfixia en el caso de restricción de crecimiento o la infección en el caso de la rotura de membranas. Se va a tomar en cuenta también, por ejemplo, la intensidad de la activación epigenética que nos hable del riesgo futuro de enfermedades crónicas, el tipo y el riesgo de disbiosis maternas y eventualmente la posibilidad de tratamientos específicos, ya sea de procesos de desmetilación o de eventualmente de corregir disbiosis. Todo esto hoy que parece como de ciencia ficción, no lo es, porque ya hay avances sustantivos con respecto a esto y es probable que en la próxima década se den pasos que cambien notoriamente el perfil de la conducta clínica en estas situaciones. Así, ya hemos visto con claridad todos los mecanismos fisiopatológicos y etopatogénicos de los entornos desfavorables y ya hemos visto, por otro lado, lo que significa el círculo de las enfermedades crónicas. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que la activación epigenética tiene que ser abordada desde el mismo origen de las situaciones, por ejemplo, el estrés que se provocan, y desarrollar medidas de promoción de salud para la disminución de las condiciones adversas y factores de riesgo, prevención y detección precoz de situaciones subclínicas, por ejemplo, el estrés o la hipercortisolemia. Esto se puede hacer, ¿verdad?, mediante interrogatorios estructurados de las pacientes, mediante scores, mediante dosificaciones de cortisol o, por ejemplo, de hipoxia relativa materna en los casos de las fumadoras y eventualmente, cuando eso ocurre, hacer un abordaje de tratamiento integral que incluya desde medidas psicosociales de apoyo hasta fármacos que desmetilen o detección de metilación para la interrupción del embarazo cuando ésta esté altamente activa en la paciente. Por otro lado, el microbioma materno y fetovular ya vimos que es un elemento fundamental para conocer porque son las disbiosis el modulador entre la activación epigenética y las condiciones adversas y por lo tanto la promoción de dietas saludables, la prevención mediante detección de paneles de disbiosis y el tratamiento, por ejemplo, con probióticos y dietas específicas ricas en histonas o para desmetilación, como con todos estos alimentos, también son un elemento fundamental a tener en cuenta. Hoy por hoy no hay mayor duda que las políticas públicas son absolutamente claves para desarticular este circuito terrible de enfermedades crónicas y pobreza. La política de discriminación positiva a poblaciones vulnerables durante el embarazo, la posibilidad de detección de activación epigenética en la cual estamos investigando y la discriminación positiva en poblaciones vulnerables en los recién nacidos es algo que ya tenemos probado que da resultado y en el Uruguay desde el año 2012 viene funcionando un programa, el programa Uruguay Crece Contigo, que es justamente el apoyo con política de discriminación positiva a estas poblaciones vulneradas en sus derechos para que mejoren la situación y ya ha demostrado un mejoramiento de los índices de anemia, de rendimiento escolar y por lo tanto es fundamental que se mantengan y se fortalezcan, sobre todo en una situación como la actual de pandemia, en el cual los sectores más vulnerados están siendo los más atacados por esta situación socioeconómica tan grave que ya está instalada y va a ser mucho peor en los próximos meses y eventualmente años. En resumen, entonces, todos los contenidos están en este artículo que publicamos el año pasado. La prematurez y la restricción de crecimiento se vinculan con un entorno materno desfavorable que lleva a un entorno fetal desfavorable. Esto es provocado por la pobreza y la desigualdad, también por el sistema patriarcal y de vulneración de derechos y el estrés materno, también por inflamación y afecciones vasculares. Todo lo cual, por mecanismos mediados por disbiosis, va a provocar modificaciones epigenéticas de reprogramación del fenogenotipo ahorrador que van a activar por diferentes mecanismos el circuito de las enfermedades crónicas y la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas y la pobreza en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, y esto va a llevar a que se incremente el riesgo
parental de desarrollo de entornos maternos desfavorables en el futuro. Y es desde esta perspectiva global que tenemos que trabajar para poder tener éxito en la lucha contra estas enfermedades crónicas que tienen, como vimos, su origen en la propia vida fetal. La restricción y la prematurez son la expresión de la vulnerabilidad pasada, presente y el pronóstico del futuro hándicap de un grupo social por razones biológicas, sobre todo vinculadas con la activación del fenogenotipo ahorrador, psicológicas, sobre todo vinculadas con el estrés y la vulneración de derechos, y sociales, vinculadas con la pobreza y la inequidad. La salud es un integral biopsicosocial desde el momento mismo de la penetración del espermatozoide en el óvulo y mucho antes. Por lo tanto, tenemos que abordarla integralmente si queremos transformar esta situación. Tenemos una perspectiva halagüeña, que es que hay una reversibilidad de la metilación, que es la ventana biológica para las intervenciones que impacten en un doble nivel, sanitariamente en la pobreza y socialmente en la enfermedad. Y en ese sentido, las políticas públicas creemos que son responsabilidad no solamente de los políticos, sino también de los profesionales de la salud. E involucrarnos en las políticas públicas es clave para poder revertir y propiciar soluciones integrales a estas situaciones. No haremos más entonces que honrar a nuestros maestros, en particular a Augusto Turén, que hace ya un siglo planteaba esta frase señera: siempre he creído que el médico digno de ese nombre no puede ser espectador indiferente de la patología social, y vaya si esta lo es, que debe tomar parte activa no solamente en la observación, sino en lo posible en la terapéutica de estos fenómenos de esta patología. Con esto hemos terminado el abordaje inicial. Ojalá que esto sirva como base para la profundización de ustedes de estos temas realmente que forman parte del cerno central de la obstetricia y la perinatología contemporáneas.